asociado, tenemos el placer de compartir el cafecito en el espacio estelar del día con el director general de Impuestos Internos, Magín Díaz. Muy buenos días y bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, la invitación se debe a que hay un tema de mucho interés para mucha gente, que es la vigencia de la nueva ley de lavado de activos. Sobre todo porque esa ley pone responsabilidades en manos de muchas personas privadas, sobre todo empresarios. Y hay gente que si la desconoce puede caer en gancho, evidentemente. Sí. Entonces, quisiéramos comenzar por ahí. ¿Cuáles son las responsabilidades en que puede incurrir cualquier empresario sin darse cuenta, en caso de que sea inocente, de que no sea un cómplice directo? ¿En qué responsabilidades penales puede caer una persona haciendo negocio como lo ha hecho siempre, sin conocer la nueva ley? Mira, lo que hay primero que entender es que el mundo cambió. Este tipo de leyes no son exclusivas del país. Hay regulaciones internacionales mucho más fuertes que vienen. El país es signatario del Foro Global de Intercambio de Información y del Grupo de Acción Financiera, que tiene recomendaciones muy claras sobre el tema de lavado de activos. Entonces, por eso es que se hace una nueva ley, la cual le da a la DGI nuevas funciones. La DGI tiene la responsabilidad de supervisar a todos aquellos sujetos obligados de la ley que no tienen una supervisión ahora mismo por ley. Por ejemplo, los bancos tienen la superintendencia de bancos. Los participantes del mercado de valores, la superintendencia de valores. Es decir, que hay sujetos que tienen su supervisor por ley, pero hay muchos que no tienen. Todo aquel que no tiene un supervisor por ley, ahora le toca a la DGI. Corresponde a la DGI. Entonces, la DGI ahora tiene que supervisar al sector de dealers de vehículos, inmobiliarias, eso es importante, sí. Constructoras, joyerías, casas de empeño, empresas de factoraje, fideicomisos cuando no se dediquen al sector financiero. Es decir que para la DGI es casi una revolución. Hemos tenido que crear una sección de lavado de activos especializada, y la ley impone sanciones no solo para el privado, el sujeto obligado, sino para el funcionario que no cumple la ley. Sí. Entonces, el mundo cambió para todas esas empresas. Ahora tienen que hacer una debida diligencia a su cliente, deben tener un oficial de cumplimiento solo para que sirva de enlace con la unidad de análisis financiero, y su supervisor debe hacer la diligencia de conocer a su cliente, y pone penas altas, multas muy altas, e incluso penas de cárcel. Vi que de 300,000 pesos a 5 millones, creo. Exactamente, mucho más alta que las que existen ahora, por no cumplir lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Hay que reportar las operaciones sospechosas. Por ejemplo, si usted está acostumbrado a comprar 100,000 pesos en una joyería y de repente compra 10 millones, eso es sospechoso. Eso hay que reportarlo a la unidad de análisis financiero. Entonces, la ley cambia las reglas de juego. Es una ley que debe marcar un punto de inflexión. Nosotros como DGI, en los últimos 6 meses, hemos identificado nuestros sujetos obligados. Tenemos más de 15,000 sujetos obligados ya identificados. ¿Esos son? ¿A qué se le llama sujeto obligado? Sujeto obligado en la ley es aquella persona del sector privado que debe cumplir con los requisitos que manda la ley. En el caso de la DGI, son los dealers de vehículos, sí, las joyerías, las inmobiliarias, las constructoras, los fideicomisos cuando no son financieros, las casas de empeño. Entonces, como todo el marco es nuevo, hemos realizado casi 1.300 capacitaciones, porque hay que dar a conocer la ley. Claro. Hemos entrenado al personal de la DGI, a más de 300 colaboradores de DGI en la aplicación de la ley, abogados, auditores, etcétera. Las normas y procedimientos ya Ya lo han elaborado. Sí, 5 normas que ya pasaron la etapa de vistas públicas y ya son oficiales. Una norma para los abogados y los notarios, una para los joyeros, una para las inmobiliarias y una norma
para el régimen sancionatorio, porque ahora la DGI puede poner multas por este tema. Vamos a poner un ejemplo práctico. Llega un individuo a una joyería y dice que está muy enamorado y que quiere una joya que vale 500,000 pesos o 1,000,000 de pesos. ¿Qué debe hacer el joyero? Bueno, la ley pone umbrales. Si pasa de ciertos montos, esa joyería debe reportar, si considera que es una operación sospechosa, debe reportar a la unidad de análisis financiero esa operación y a su supervisor, en este caso la DGI, esa transacción. Eso es lo que se llama reporte de actividad. Y debe poner a disposición de la unidad de análisis financiero y la DGI toda la información. Debe hacer una debida diligencia de su ¿Y si cliente. no lo hace? Si no lo hace, sujeto tiene de sanciones, implicaciones. claro. Puede ponerse multa, puede... Sí, aquí ha sido común, había sido común también el manejo de efectivo, no importa la cantidad que fuera, y se iba ya sea a un dealer o a esa misma joyería a la que estamos haciendo referencia, con un maletín lleno de efectivo y se compraba lo que fuera necesario. Eso lo impide ahora la ley. Bueno, la ley pone umbrales por sectores de la cantidad de efectivo que se puede usar, que es un artículo de la ley. De acuerdo al sector, para vehículos hasta cierto monto, ya más de ahí no puede ser en efectivo. ¿Cuál sería para vehículos? Bueno, de memoria no me acuerdo, creo que son 500,000 pesos. Creo que para el sector inmobiliario 1,000,000 de pesos. Estoy hablando de memoria, pero hay un artículo de la ley que pone umbrales por sector. Eso es complicado, muchos abogados entienden que es un poco fuerte porque el peso dominicano pues, se puede utilizar de acuerdo a la Constitución, hay cierto debate sobre eso, pero hasta ahora en la ley hay umbrales por sector que regulan el uso del efectivo. O sea, hay umbrales que si te pasas de ahí no puedes realizar la transacción o no te deberían aceptar una transacción. A esos abogados se le podría responder sí. El peso es la moneda de curso legal, pero con cierta cantidad hay que explicarlo. Sí. Hay que explicarlo. Sí, por eso que la ley tiene lo que se llama en las definiciones operaciones de reporte de operaciones sospechosas, por ejemplo, que es cuando se hacen operaciones no habituales, cuando alguien va y hace una operación no habitual, como yo puse el ejemplo ahorita. Bueno, eso hay que reportarlo, no necesariamente es un delito, pero la unidad de análisis financiero o el supervisor puede investigar. O sea, la ley es fuerte y trata de regular el tema para evitar el lavado del dinero. Y su vigencia ya existe, es decir, ya bueno, la vigencia de la ley es una vez promulgada. Y se está poniendo en práctica. Y ya se promulgó el reglamento también. La DGI también publicó las normas que nos correspondían y las otras instituciones o lo han hecho, están en ese proceso. Sí. Obviamente hay un proceso, como yo he dicho, que hemos seguido en los últimos meses de acercamiento a los sectores, de concientización, de gradualidad, digamos, en la aplicación. Hemos puesto algunas amonestaciones ya, pero no habíamos puesto multa porque no había una norma del régimen sancionador. Ahora, la ley inmediatamente es promulgada y ya su reglamento está, se asume conocida por todos, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Ahora nosotros estamos recibiendo consultas, solicitudes de capacitación, hemos hecho más de 1,000, creo que ya casi 1,300 a la fecha. Yo creo que va a ser un proceso de adaptación, pero no se puede alegar y en lo desconocimiento. relativo a las sanciones, porque aquí mucha gente apuesta de que, bueno, se establecen leyes y esta ley, uno de los aspectos más importantes es que establece el delito tributario, pero las sanciones se corresponden con la gravedad de las violaciones. Bueno, la ley prevé sanciones monetarias que son mucho más altas que las que existen actualmente en otras leyes. Y son dolorosas. Que siguiendo el debido proceso administrativo ya se pueden aplicar. Eso es una cosa. Ahora, si ya es el tema penal, también
las penas son mucho más fuertes. Por ejemplo, en el Código Tributario, si es defraudación tributaria, el Código Tributario pone hasta 2 años de cárcel. Si se junta la defraudación tributaria y se prueba ante un juez que es un delito precedente de lavado, pues la ley tiene penas en algunos casos de 20, 30 y hasta 40 años en algunos casos. O sea, las penas son fuertes. Y las monetarias son fuertes. Las monetarias son... Aquí no se había visto eso y que de multa de 5 millones de pesos. No, no tan altas. El Código Tributario en algunos casos permite multar como un porcentaje de los ingresos en casos muy específicos y se han puesto multas altas, pero son casos excepcionales, digamos. Hablando de leyes tributarias, precisamente esta ley de lavado de activos también sanciona los delitos tributarios e incluso el que tiene que reportar los negocios que se dan en su establecimiento, pues eso le impide evadir los impuestos, porque entonces ustedes tienen toda la información. Mira, este fue uno de los grandes temas de debate de la ley. Y hay una página entera, que es un artículo, que pone cuáles son los delitos precedentes de lavado de activos. Y hay muchísimos. La extorsión, el soborno, la pornografía infantil, el tráfico de drogas. Pero el tema es que se incluyó el delito tributario, o sea, la defraudación tributaria y el delito que también puede incluir la falsificación de alcoholes y cigarrillos, porque la DGI es que da la licencia de fabricación de esos productos. Y yo entiendo que eso va a ayudar al combate contra la evasión, porque ahora, si usted es un defraudador, digamos que es el término legalmente correcto, pues puede ser sometido también por lavado. Evidentemente que esto es una herramienta que ayuda a la percepción de riesgo. Obviamente la defraudación tributaria tiene que ser validada por un juez, pero claramente ahora, si hay defraudación, podemos someter por lavado de activos. Y yo creo que es una herramienta que ayuda a la DGI en el combate a la evasión con los altísimos niveles de evasión que hay en el país, que ya yo los he mencionado. Más de 40% de evasión en el ITEBI, más de 60% de evasión en impuestos sobre la renta. Y yo creo que la ley, bueno, pues va a ayudar a aumentar la percepción de riesgo, sin duda. A propósito de eso, hay un caso específico. Yo sé que ustedes no pueden hablar de contribuyentes específicos, pero quizá por el hecho de que esto está en tribunales y hay sentencia ya incluso. En estos días entrevistamos aquí a Ismael Reyes, que es el fundador y presidente del Partido Demócrata Institucional, PDI, con un tema que se ha debatido públicamente, que ha salido en la prensa, de que para un producto que él fabrica, él no paga impuestos y la DGI lo sometió. Y es en las últimas 4 administraciones, incluyendo la presente, de la DGI. Juan Hernández, Germania Montaz, Guarocuya Félix y ahora Conte. Ha sido condenado por el Tribunal Superior Administrativo a pagar porque ha elevado recursos contra las acciones de la DGI y el Tribunal Superior Electoral ha dicho que la DGI ha hecho esos recursos correctamente y que tiene que pagar. Él aquí dijo que hasta el 2010 él nunca cobró el ITEVIS a los compradores, por lo tanto no se quedó con nada. Pero que a partir del 2010 le dijeron que tenía que pagar y que él viene cumpliendo del 2010 hacia acá. ¿Eso es así? Mira, la DGI, y es bueno aclararlo, siempre es muy celosa con el tema del deber de reserva, porque que es no hablar públicamente de los casos. Hay deber de confidencialidad. Pero en este caso hay sentencia. Claro, el deber de reserva puede ser levantado cuando hay sentencia, porque son actos administrativos públicos, o incluso puede ser levantado sin una sentencia cuando ya se pone en juego el tema de la transparencia. Discutir un caso públicamente yo creo que no es la vía.
porque la DGI no persigue a políticos, la DGI persigue deudas tributarias de contribuyentes. En este caso, la DGI ha sido muy coherente durante todos estos años. Y es importante notar que la Suprema Corte de Justicia desde hace años validó que en temas tributarios la DGI siempre tiene la última palabra. Por ejemplo, porque en este caso el contribuyente alega que hay una certificación de salud pública, etcétera, y que por eso no debe pagar, pero es lo que diga la DGI en temas tributarios, la palabra final. Y es lo que ha ratificado el tribunal en este caso, el Tribunal Superior. Es un producto que es un jabón y por tanto debe pagar ITEVE. Y eso es lo que ha fallado el tribunal. Y la DGI lo que ha seguido es el proceso de cobro de la deuda tributaria luego de la sentencia del tribunal, que es lo que hace con todos los contribuyentes. Y hay muchos contribuyentes que estamos persiguiendo la deuda. ¿Qué hace la DGI cuando un contribuyente no quiere pagar? Puede poner oposiciones, puede hacer embargos, y los contribuyentes no salen públicamente a debatir el tema. Aquí lo que claramente debe quedar establecido es que la DGI no persigue políticamente a nadie, ni tiene favoritismo político. La DGI ha sido consistente, el tribunal ha fallado a favor y seguirá fallando en otras instancias. Porque él dice que él va a apelar esa decisión del tribunal. Puede hacerlo. Y que por ende la DGI tiene que esperar que el proceso termine. De hecho, la DGI ni siquiera tiene que esperar el fallo del tribunal para poner medidas cautelares. Y eso el código lo dice claramente. Por un tema a veces de ser conservador, la DGI espera los fallos de los tribunales o el fallo de reconsideración antes de poner la medida. Pero inmediatamente la DGI notifica, pasa el plazo correspondiente, la DGI puede poner medidas cautelares. Y yo creo que el error ha sido tratar de politizar este tema. Porque la DGI no persigue políticos, ni peloteros, ni a nadie. La DGI busca deuda tributaria. Hay contribuyentes que no quieren pagar, bueno, pues hay que seguir los mecanismos que nos da el código, porque la DGI lo que siempre hace es cumplir la ley. Yo como funcionario lo que no voy a hacer es violar la ley, porque entonces soy yo el que tengo problemas. Y lo que se ha seguido es el debido proceso como se sigue con todos los contribuyentes. Y hay mecanismos de acercarse a la DGI, hacer acuerdos de pago, por ejemplo, pero lo que yo no puedo hacer es cobrar menos de lo que me manda el tribunal, porque ya el tribunal mandó a hacer un pago. Entonces yo puedo hacer un acuerdo que la ley me lo permite, pero no eliminar una deuda. Ningún director de impuestos puede ir en contra de una sentencia que va a favor de la DGI. Eso no lo va a hacer. Hay otro caso relacionado con la justicia en el país, pero con un tema de corrupción, que es el tema quizá emblemático de corrupción en las últimas décadas en la República Dominicana, que es el caso de Odebrecht. Y sabemos lo que públicamente ha estado haciendo el Ministerio Público y ha dicho el Procurador General de la República, sobre todo ahora que solicitó una extensión del plazo de la investigación que está llevando a cabo. Y uno de los aspectos a lo que hizo referencia es que había solicitado a la DGI información sobre el pago de impuestos de varios de los encartados en este caso. Ya la DGI dio esa información al Ministerio Público. Sí, bueno, no solo ha pedido información sobre el pago de los impuestos, sino información sobre la composición accionaria de las empresas, de muchas empresas, sobre el pago de los impuestos, como ya tú dijiste. También la DGI tiene la información de las propiedades que tienen las empresas, porque tenemos el registro de las propiedades. O sea, ha pedido mucha información desde hace muchos meses. Yo me imagino que salió en el periódico ahora, porque eso estaba en el paquete que llevó al juez de que ha solicitado información. La Procuraduría tiene desde el principio del caso solicitando información, hace más de 8 meses. Y toda esa información, cada vez que llega la solicitud, se le entrega. A veces es compleja porque es mucha, a veces se toma 30 días, a veces 45 días. Pero en estos momentos no hay pendiente así entrega de alguna nueva información. Bueno, esta semana yo he firmado
solicitud de entrega. O sea, todos los meses ha ido pidiendo más información sobre el caso, aclarando puntos. O sea, es un proceso de interrelación, digamos, pero se han mandado en miles de páginas de información. Siempre hay colaboración en estos casos y la DGI cumple cabalmente con ese tema, de entregar toda la información que se le solicita. Muchas veces piden aclaraciones, se le manda, pero la Procuraduría tiene 8 o 9 meses solicitando información sobre este caso y se le da, claramente. Vamos a ver, quisiera volver al tema de las responsabilidades de personas que tienen negocios y que están acostumbrados a manejar esos negocios de una manera sin mucho control, porque no los había esos controles y ahora los hay. Y la intención es que la gente sepa a qué le tiene que poner atención. Por ejemplo, veo que en cualquier negocio tienen que tener la identificación de los clientes. ¿Eso vale para operaciones de montos específicos o es cualquier cliente? Bueno, ahora en los sujetos obligados, que son aquellos que deben cumplir la ley, que están especificados, por ejemplo, en el caso de la DGI son los que yo mencioné, como las joyerías, las inmobiliarias, los dealers de vehículos, deben tener un oficial de cumplimiento, una persona dedicada a este tema solamente, que sirva de enlace con la unidad de análisis financiero, que es el órgano técnico que se encarga del cumplimiento de la ley, y del supervisor. Entonces, ese oficial de cumplimiento debe llevar todos los requisitos que dice la ley, que incluye la debida diligencia del cliente. Por eso, bueno, mi familia ahora acaba de comprar un vehículo, mi mamá, y tuvo que llenar una serie de formularios en el mismo sitio que ha comprado vehículos toda la vida. Sí. Ahora el oficial de cumplimiento pidió toda una serie de documentos y mi mamá decía, bueno, pero yo compré, aquí es que compró el carro, no. Pero ahora hay que hacer la debida diligencia. En el caso de ella fue más específico porque es mi mamá y yo soy una persona expuesta políticamente. Entonces ahí el requerimiento de información es mayor. Que a propósito, veo en la ley esa definición, personas expuestas políticamente. Claro, entonces si un familiar mío va a hacer negocio, los requisitos de información son mayores, porque a veces los funcionarios pueden usar un familiar para hacer negocio. Entonces ahí el requisito de información es mayor. Y la misma ley te dice cuál es el requisito de información. Y cuando está vinculado a una persona políticamente expuesta, la debida diligencia es aún mayor para asegurarse de que no sea esa persona la que esté es decir, que los negocios tienen que ponerle más atención y énfasis al requerimiento de información y datos cuando se trata de funcionarios públicos, legisladores. Y sus familiares, claramente. Cuando, por ejemplo, te doy el ejemplo de mi mamá, tuvo que llenar el formulario y una pregunta, ¿usted es familiar de alguien políticamente expuesto? Sí. Entonces, como dijo que sí, ahí le piden más información. Entonces, claramente, hay lo que se llama un costo de cumplimiento a la ley, porque no solo los dealers de vehículos, joyería, inmobiliaria, van a tener que tener personal dedicado a esto. La unidad de análisis financiero y el supervisor le van a requerir mucha información. Yo lo que creo que la población puede estar tranquila en que esto no va a ser una cacería de brujas. Por eso nosotros estamos invirtiendo tanto tiempo, y los otros supervisores también, en concientizar, en capacitar, en dar a conocer. Ahora, en lugar de poner las multas que hemos hecho, amonestaciones, para que haya una transición, para que los sujetos obligados pues se adapten al nuevo sistema. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar esta conversación con el director general de Impuestos Internos, Magín Díaz. No se vayan, quedan muchos temas importantes. Continuamos conversando con el director general de Impuestos Internos, Magín Díaz, acerca de la nueva ley que tiene poco tiempo de vigencia de lavado de activos. Vamos a ver, ya ustedes
han tenido casos, en este poco tiempo que lleva la vigencia de la ley, en que al detectar una irregularidad no se ha tratado de lavado, sino de evasión de impuestos? Mira, la ley tiene muy poco tiempo. Obviamente la labor de DGI es tratar de detectar la evasión aún antes de que hubiera esta ley. Esta ley ayuda. Nosotros todavía estamos en el proceso de capacitar a los sujetos obligados en todos los nuevos requerimientos de la ley. Por ejemplo, las firmas de abogados, de notarios, las inmobiliarias, etcétera, tienen que tener matrices de riesgo, tienen que tener manuales, o sea, todos ellos están haciendo ahora todo ese proceso de hacer sus manuales de riesgo. ¿Qué es eso, matrices de riesgo? Bueno, matriz para evaluar y calificar si el cliente es de riesgo alto, si es de riesgo medio, si es de riesgo bajo. O sea, cumplir con los requerimientos de la ley pues lleva un proceso que va a tomar varios meses. Tienen que tener sus manuales y el supervisor tiene luego que verificar que están los manuales disponibles, que se está haciendo la debida diligencia. Entonces, estamos en ese proceso de transición. Evidentemente, para la DGI es bueno que el delito tributario sea un delito precedente porque las penas y las sanciones son mucho mayores y en su momento, siguiendo el debido proceso, cuando tengamos la evidencia de defraudación, pues los sometimientos se harán por defraudación tributaria como delito precedente de lavado y eso pondrá penas mucho más fuertes. Que antes también se hacía, de hecho el año pasado logramos condenas contra asesores tributarios y empresas por defraudación tributaria y lavado de activos, pero con la vieja ley. Con la ley anterior. O sea que se hacía antes. Eso afecta, eso puede afectar a narcotraficantes, a contrabandistas, pero también a funcionarios corruptos. Sí, porque la misma ley lo dice. El delito precedente va contra los funcionarios que cometan actos de corrupción, claramente. Y la exposición de los funcionarios es mucho más alta, porque la misma ley, de hecho, dedica un artículo a las personas políticamente expuestas, que son los funcionarios que han ocupado cargo en los últimos años. Para los ciudadanos, porque hemos estado concentrados en los sujetos obligados o las instituciones a las que la DGI tiene que darle seguimiento, y el ciudadano en la relación con muchas de estas empresas, ¿qué implicaciones tendría? Bueno, el ciudadano yo creo que debe tener paciencia, porque ya cuando vaya, incluso a sacar un seguro, también a mí me hicieron debida diligencia cuando renové el seguro de los vehículos. O sea, se investiga. Exactamente, tiene que llenar su formulario. Llenar formularios. De dónde procede el dinero con que usted va a pagar los seguros o cualquier otra cosa. Hay un requisito de información que probablemente antes solo se hacía en los bancos, probablemente porque son sectores mucho más regulados, pero que ahora se ha extendido a casi todos los sectores de la economía. Vamos a suponer este ejemplo. Llega Píndaro de la Cruz a comprar un carro y dice, me gusta ese Maserati. ¿Cuánto que vale? Tanto. Y saca un cerón de dinero y lo paga. ¿Qué tiene que hacer ese dealer? Bueno, de acuerdo a la ley, hay umbrales de efectivo. Si lo quiere pagar todo en efectivo, no lo puede aceptar. No podría ser. Si paga una parte en efectivo, puede considerarse una operación sospechosa, la puede reportar o la tiene que reportar a la unidad de análisis financiero. Es decir, que hay una reportería que antes no se hacía sobre el cliente, pero también debe hacer su debida diligencia el cliente. ¿Cuál es su certificación de ingresos? ¿De dónde vienen sus ingresos? Si usted es un asalariado. Eso se lo tiene que preguntar el vendedor. Claro. ¿De dónde usted sacó ese dinero? Claro. Sí, hay un formulario específico para eso. Sí, tienen formulario, como el ejemplo que yo di ahora. Bueno, lo único que tiene que decir, lléneme esto, por favor. El formulario. Pero no solo llenar, sino llevar a incluso certificaciones. No solo, el mismo ejemplo que puse, mi mamá, bueno, yo gano tanto. Pero dijeron, no, vaya donde usted gana y deme una certificación de que usted gana. Entonces, los requerimientos de información son más altos. Y hay transacciones en efectivo que la ley dice que
cuando pasan de un umbral, el sujeto obligado no puede aceptarlo. Veo mucho una cifra en la ley, $15,000 o su equivalente en moneda nacional. Sí, eso hay que reportar todas las operaciones por encima de ese monto. Todas las operaciones. Hay que reportarlas a la unidad de análisis financiero y al supervisor. Pero además de eso hay otro artículo que por sector pone los montos que pueden pagarse en efectivo para el pago de viviendas, de vehículos, de joyas, etcétera. O sea, la ley es fuerte y cambia las reglas de juego, incluso en el tema de todo lo que se tiene que reportar. Tal vez quienes más están acostumbrados a esto son los bancos, porque tienen que mandar una cantidad de información a la superintendencia por temas de regulación, están acostumbrados, pero hay muchos sectores que no estaban acostumbrados y ahora van a tener que hacerlo de acuerdo a la ley, como las inmobiliarias, por ejemplo. Y no solo eso, sino que tienen que guardar la información de acuerdo a la ley durante 10 años, porque en cualquier momento el supervisor o la unidad de análisis financiero puede pedir información y es obligación, de acuerdo a la ley, de que el sujeto obligado guarde la información de cada transacción y de cada cliente por 10 años. Y si la DGI le pregunta a una casa de cambio o a cosas así, deme los registros de ese cliente de los últimos 10 años. Y dice, no, pero que aquí hubo una inundación y los archivos se dañaron. Bueno, la DGI puede hacerlo ahora porque puede fiscalizar a todos. Y muchas veces pasa que no hay, entonces ahí hay multas, hay sanciones y hay forma de determinar el impuesto cuando no hay información. El tema es que ahora en la ley de lavado pone las multas más fuertes y las sanciones más fuertes. Pero ahora mismo pasa, porque la DGI ahora puede fiscalizar cualquier tipo de contribuyente. Hay muchos que dicen, ay, se perdió. O a veces se va a un negocio y los mismos auditores ven que la información está ahí, vuelven al otro día, se la robaron. O sea, eso pasa. Pero hay mecanismos de poner multa y de determinar el impuesto cuando no aparece la información. El tema es que ahora también la unidad de análisis financiero puede pedir la información y si no existe, no cumplió con el deber que dice la ley, entonces ahí están las sanciones que pone la ley a los sujetos obligados cuando no cumplen con esos requisitos. ¿Qué queda pendiente en la DGI para crear las condiciones institucionales que permitan una efectiva aplicación de esta nueva ley de lavado de activos? Bueno, yo entiendo que en 6 meses se hizo lo que en 10 o 15 años no se hizo. Obviamente teníamos la presión de toda la presión internacional de los organismos, de que ahora vino la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional. No había una unidad de lavado, ya la existe, ya tiene el personal, y el personal está no solo entrenando a los auditores y abogados de DGI, hemos entrenado 300 en la ley, 300 empleados, sino las capacitaciones, y hemos hecho ya 350 supervisiones a sujetos obligados en estos últimos 3 meses. O sea, yo creo que estamos listos, pero siempre aplicando la ley con mesura, con gradualidad, porque hay que concientizar a toda la población. En lo que la gente le coge el piso. Sí. ¿Cuáles son las organizaciones internacionales involucradas en exigir el cumplimiento de estas normativas? Bueno, el país pertenece a 2 principalmente. Una es el Foro Global de Intercambio de Información Tributaria, con sede en París, y la otra es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Esas son las 2 instituciones que están marcando la pauta en el tema de lavado de activos y evasión de impuestos. Y ellos te evalúan. El año pasado pasamos la evaluación del Foro Global y ahora, recientemente, hace un par de semanas, estuvo el Grupo de Acción Financiera, que yo creo que va a dar a conocer sus resultados en junio. Primero manda un informe preliminar, las autoridades lo ven y en junio dará públicamente. El riesgo es no cumplir. Cuando no se cumple,
el país pasa a lo que se llama lista gris o lista negra, que es lo que antes era un paraíso fiscal, y eso tiene consecuencias terribles para la inversión extranjera, para el financiamiento privado incluso, los bancos corresponsales, para el financiamiento de los organismos multilaterales como el BID, Banco Mundial. O sea, las consecuencias no son solo para los gobiernos, sino para el sector privado. Entonces, el mundo cambió y hay una lucha mundial contra el lavado de activos y contra la evasión tributaria. Y esos organismos atacan esos problemas. Y hemos tenido que adaptar nuestro marco legal para cumplir con los requerimientos de Pero esos organismos. con ese mecanismo funcionando, entonces el Fondo Monetario, que ahora dice que se necesita un fuerte ajuste fiscal, es decir, más impuestos, eso va a aumentar las recaudaciones. ¿Qué previsión tienen ustedes? ¿Cómo eso va a aumentar las recaudaciones, la aplicación de esta ley? Bueno, primero hablemos un poco del Fondo Monetario. Que yo la semana pasada estaba fuera del país, pero leo los periódicos y veo los programas siempre. Y me pareció muy extraño que salió un artículo en un periódico diciendo el fondo dice que hay que hacer un ajuste. Porque el Fondo Monetario nunca habla durante una misión. Es una información que la dio el Listín Diario, que la recibió de fuentes. De una fuente. Entonces, el fondo, de hecho, la última reunión con el fondo, que yo sí participé, hubo una reunión de cierre con el gobernador el viernes y con el ministro de Hacienda el sábado, que recién, porque estaba de viaje, no se hizo conjunto. O sea, el fondo no ha dado su informe todavía. No. Ahora, el país tiene déficit desde hace años y el fondo, por su naturaleza, siempre recomienda a los gobiernos que vayan a un superávit fiscal. Pero el fondo no ha dado su recomendación. Ahora, independientemente de cualquier recomendación del fondo, nosotros lo que tenemos que ver como Estado y como sociedad, bueno, cuánto que se quiere gastar. Y realmente el gasto está por encima de los ingresos. Sí. Independientemente de la ideología, del fondo, de lo que sea, tenemos muchos años en que el ingreso está por debajo del gasto. Ese es un tema. Y hay una parte que se debe a la evasión. Y esa es la parte que la Administración Tributaria Aduanera puede y debe combatir. O sea, que hay un margen para aumentar las recaudaciones, bajando la evasión. Ahora, ¿ese margen da para cerrar un déficit fiscal? Probablemente no, pero el trabajo nuestro es tratar de que la evasión sea lo menos posible. Eso nunca va a ser cero. Ahora, ya ustedes el año pasado tuvieron un logro recaudaron por encima de lo presupuestado. Las expectativas. Yo no sé si eso se había hecho antes, pero hacía 9 años que no ocurría. Las expectativas para este año. Sí, yo estoy confiado en que vamos a cumplir. Es temprano. Es temprano. Pero hasta el día de hoy las recaudaciones van creciendo 25%. 25%. Con respecto al año pasado. Entonces, posiblemente no haya que estar hablando de más impuestos, ¿verdad? No, la pregunta es si eso es suficiente para cubrir el déficit, claro, como decía. Sí. Esa es una buena pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias al director de Impuestos Internos. Estas son informaciones y datos muy importantes para mucha gente, porque están cambiando cosas a las que todo el mundo estaba acostumbrado. Sí. Así que, bueno que están poniendo en práctica todo esto. Queda demostrado que a una buena ley tiene que acompañarle una institución eficiente. Sí. Y el caso, por lo menos en la DGI, sí, está haciendo así y uno espera que sea en muchas otras áreas e instituciones más. Así es. Bueno. Gracias y hasta mañana.